volviendo a su programa Al Encuentro con Jesús, al encuentro con Cristo, en ese tiempo de Adviento, como decíamos, el mirar la luz, el ver la realidad. Y justamente mirando hoy nuestra realidad, vemos lo que el Papa ya ha venido comentando en su última exhortación sobre la protección de la familia, ¿no? La famosa ideología del género. Y toda ideología, pues, es perversa y, como se le tacha, también diríamos exageradamente diabólica, porque pretende ir a lo más sagrado que es la familia. Y por eso vamos a hablar de este tema que lo trae el Ministerio, ¿no?, de Educación, lo ha ido presentando de una manera así oscura, ¿no?, por lo bajo, y están despertando muchos que están leyendo, están dándose cuenta de esta situación. Y aquí tenemos a la doctora Beatriz Mejía Mori, presidenta del Instituto Educando para el Bien, que nos va a hablar un poco de este tema. ¿Cómo está, doctora? Padre, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de tener una ventana para comunicarnos con el pueblo del Perú y sobre todo con ese corazón cristiano que está anhelando de que este país cambie para bien y no para mal. Precisamente en esa perspectiva es que fundamos hace pocos meses el Instituto Educando para el Bien, Educa Bien, para insertar en la currícula educativa escolarizada, también la educación no escolarizada y a nivel social, principios y valores para la vida, para que este país cambie de verdad, porque yo tengo mi vida comprometida en la lucha contra la corrupción, pero no vamos a cambiar el Perú a menos que le cambiemos la conciencia a los peruanos. Entonces, en esa perspectiva, ya hemos venido haciendo una serie de actividades, pero esta publicación que ha hecho más que nada la ministra de la Mujer, que ha salido en diferentes medios de información, haciendo unas mesas de diálogos con los grupos LGTB, ¿no? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, y en la perspectiva de apoyar el amparo de sus derechos. El tema es que dentro de lo que ella ha declarado, ha dicho que a partir del 2017 se ha hecho un convenio con el Ministerio de Educación para empezar a desarrollar la ideología de género en las escuelas. Frente a este anuncio, a muchos nos preocupó y hemos entrado a la web del Ministerio de Educación y nos hemos encontrado efectivamente que hay una serie de textos y de guías de orientación de la educación sexual para maestros y para alumnos. Y esto yo he dado el trabajito de bajarlo de la web, grabarlo en mi computadora e imprimir todos los textos y estudiar texto por texto. Por ahí han salido diferentes líderes de opinión, como Rosa María Palacios, a decir que nos han mandado a leer, que somos fariseos y que leamos los textos porque los textos son totalmente buenos. Yo les digo, lean, porque soy investigadora de profesión, aparte de ser abogada, he dedicado mi vida a la investigación científica y he hecho una serie de trabajos de investigación para la administración pública y en este caso créeme que con toda la responsabilidad espiritual y moral que tengo frente a Dios y al Perú, me he leído los textos y he encontrado que son un horror. O sea, realmente lo que está pretendiendo en este momento estos grupos que están manipulando a las autoridades es penetrar una ideología de género que ya está ocasionando muchísimo daño a la niñez y juventud en otros países donde se ha venido aplicando. Pero además encontramos un hecho muy importante y es que este gobierno no lo está empezando a querer aplicar porque ya se ha venido aplicando en modo muy restringido, pero se ha venido aplicando en algunas escuelas porque desde el 2008 hay una guía y una serie de documentos para maestros y alumnos sobre educación sexual distorsionada, porque no negamos que es necesario en una cultura mundial totalmente sexualizada educar a los niños y a los jóvenes en educación sexual. ¿Por qué? En principio, para que no se dejen abusar desde pequeños hasta grandes y en segundo lugar, para que no sean indebidamente inducidos a relaciones sexuales tempranas que le quiebran la formación, el desarrollo individual, les quiebran incluso anímicamente y la cordura y la estabilidad psicológica que requiere un individuo. Es quebrado. Está probado en países como en Estados Unidos, donde se está permitiendo que un niño de 11 o de 12 años decida que se cambie el sexo quirúrgicamente, que se está generando una cantidad de suicidios en esa población tremendo.
una cantidad de enfermedades psiquiátricas y psicológicas. Entonces, no es que se está contribuyendo con esta gente, se la está destruyendo. Esa gente necesita ayuda para poder cumplir el diseño perfecto de Dios que tiene para ellos. Nosotros los amamos y los respetamos. Y justamente queremos lo mejor para ellos. Y esto no es lo mejor, ni para el grupo LGTB y tampoco, por supuesto, para la sociedad. Y lo que estamos nosotros preconizando es que este tipo de textos, y les voy a mencionar, por ejemplo, porque dicen, están equivocando el enfoque. No, señor, les voy a leer. ¿Viste la página 178 de la guía sexual que se va a aplicar teóricamente a partir del 2017? Dice, me llamo Eliana, estoy enamorada de Paola y vendo artesanías. Y es una señorita que está ahí, ¿no? Y después hay otro en la página 179. Me llamo Javier, mi pareja se llama Francisco y soy arquitecto. O sea, como lo más normal en el contexto de una serie, ¿no? de imágenes que hacen entrever que la conducta sexual entre dos mujeres o dos hombres es perfectamente normal. Hay otro que habla, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Las vizcachas rosadas, ambas son femeninas y forman una pareja. O sea, todo una cuestión absolutamente perversa. Hay una imagen de Oliver Button. Oliver Button, que es un nombre extranjero, ¿no? Podría ser cualquier otro nombre peruano, pero Oliver Button es una nena, dice, y sale bailando Oliver Button, que es un niño. ¿Y cuál es lo patético de todo esto? Porque, miren, ha salido diferente gente, entre comillas, inteligente de este país a opinar que está bien que los chicos aprendan que hay diferencias y que hay personas que no son ni hombres ni mujeres. Y sin embargo, el trasfondo de esto es hacerle pensar a los niños desde muy pequeñitos, desde los 2 años, que el sexo es algo que se elige con los años, que nada tiene que ver el sexo biológico con el cual uno nace, sino que finalmente el género se va formando con los años y con la interrelación en su entorno social. Y esto es absolutamente perverso, porque si eso tú le haces creer a un niño de 3 y 5 años que dice, yo soy niño o niña, porque a esa edad no saben si son niños o niñas. Y para eso está el padre y la madre que le dicen, tú eres un niño y tú tienes que comportarte de esta manera. Y de la misma manera se hace con la niña. Y en la escuela hay un refuerzo de esta identidad. Sin embargo, en la escuela van a tener 6 horas, ¿no es cierto?, una enseñanza que les dice lo contrario. Tú has nacido niña, pero podría ser niño. Ya depende de cómo vas eligiendo en el camino. Y a esa edad, por ejemplo, las identidades de amistad que se forman es entre niñas y entre niños. Y si tú quieres mucho a un amiguito porque es tu amiguito, y eso es sano y es normal, de repente te vas a confundir si te hacen creer que de repente tú te puedes enamorar de tu amiguito. ¿Se dan cuenta? O sea, qué tan perverso es el asunto de que no se está enseñando o no se pretende enseñar de que los niños nacen con un sexo y por tanto tienen una orientación sexual en función de su sexo, sino todo lo contrario. O sea que el sexo es relativo y y la identidad de género se va generando en el camino conforme el transcurso de los años y la interacción social. Tremendamente peligroso y perverso, porque esto yo creo que definitivamente es un plan de sexualizar a la niñez y a la juventud, cuando debería hacerse todo lo contrario. O sea, a los niños y a los jóvenes se les en edad, por ejemplo, de educación secundaria, se les debe proteger la inocencia. Y frente a una batahola de sexualidad del sistema de información mundial a través de todos los medios, cine, arte, televisión, literatura, todo está impregnado de sexualidad distorsionada. Entonces lo único que cabe es que en el hogar, en la familia, en la escuela, se fortalezca criterios de integridad, de dignidad, de preservación del cuerpo, de cuidar su cuerpo, hasta que estén en aptitud de llegar a la madurez, de casarse y formar un matrimonio donde ahí el sexo es precioso, porque para eso lo hizo Dios, en el seno del matrimonio. Entonces, toda este correlato, digamos, de formación que se funda en los principios de fe cristiana que tenemos en esta nación, no podemos negar que somos 80% católicos, 17 o 18% evangélicos declarados en los censos nacionales. Entonces, esto que pretende hacer el Estado es ir en contra de los principios de fe que tiene esta nación, y eso es vulnerar un derecho fundamental. Por eso, una de las cosas, yo he exhortado al ministro de Educación Saavedra, al presidente Kuczynski, que lean estos textos, porque estoy segura que cuando ellos
piden información, a ver de qué se trata esto que están protestando, ¿no? ¿Qué le contestan los asesores, el viceministro? ¿Qué le contestan? Les contestan, no, ministro, estos son grupos religiosos, evangélicos, católicos que están haciendo problema por gusto, porque acá lo que se pretende es la igualdad entre el hombre y la mujer. Además estamos aprobando recomendaciones de UNESCO, recomendaciones de UNICEF y más nada. Ah, ya, dice el ministro. Y eso es lo que ha salido a declarar el ministro. Sí, sí. Y también el presidente Kuczynski. Entonces yo les pido al presidente Kuczynski, al ministro, que lean estos textos, que no se dejen engañar, porque esto viene con un antecedente desde el gobierno aprista. O sea, esto se aprobó originalmente en el año 2008 y ha seguido ya produciéndose textos. Hay un trabajo interesantísimo de una doctora, Gloria Huarcaya, que es maestra, doctora en educación, que ha hecho un estudio de investigación sobre los textos escolares de educación sexual a nivel de la educación secundaria, y esto lo ha presentado en San José de Costa Rica, y es un trabajo estupendo. ¿Por qué? Porque analiza texto por texto de los libros que ya se vienen usando en la educación secundaria en nuestro país, y donde llega a la misma conclusión de que se está induciendo un trastocamiento de la percepción natural de la identidad de género en función del sexo biológico, e introduciendo la idea de que esto es relativo, de que puede ser cambiado incluso en el transcurso de los años. Y si tú ahora quieres ser niña, bueno, puedes ser niña, pero después si quieres ser niño, puedes ser niño. Díganme, señores que me están mirando, o sea, ¿no? Amados compatriotas, si esto no es un horror que no debemos permitir. O sea, esa es la razón por la cual mientras más medios de información, y yo celebro que el canal Juan 19 se haya sumado a esto, es importantísimo a informar a la nación y hacer que los padres salgamos a las calles, porque no podemos permitir esto. Yo soy abuela ya, tengo ya una nieta, pero tengo 2 hijos mayores, jóvenes, y la verdad es que pensando no solamente en los nietos que voy a tener, porque mis hijos, gracias a Dios, están formados cristianamente y son personas de mucha integridad y de dignidad cristiana, y lo cual les tengo que agradecer a Dios, porque si yo no hubiera sido criada en esos principios, ¿qué sería de mis hijos? Entonces mucho tiene que ver los padres también, porque a veces los padres dicen, ¿pero qué tiene? Pues que aprendan desde chiquitos, total, ahora todo es así. O sea, la modernidad implica que los chicos tienen que aprender desde chiquitos todas estas cosas malas, y no es así. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres de educar a nuestros hijos en la integridad de los principios que van a conducir a que ellos sean felices. ¿O usted quiere que sus hijos sean infelices? No quiere que sus hijos sean infelices, quiere que sus hijos sean felices. Entonces edifique la felicidad de sus hijos enseñándole principios de dignidad y de integridad sexual y en todas las áreas de su vida. Doctora, ¿qué propone para poder frenar esta situación? Mire, si esto si el Ministerio de Educación no rectifica, yo estoy en este momento terminando una acción de amparo. También están hablando de una acción popular contra las resoluciones administrativas, pero acá hay varios actos, no solamente la resolución administrativa, sino, por ejemplo, esta elaboración de estos textos deberían ser declarados inaplicables. ¿Cómo los declaramos inaplicables? Mediante una acción de amparo. Y como abogada estoy preparando esto, le he pedido a unos padres que tienen hijos pequeñitos que firmen eso, con todo gusto van a firmar esta acción de amparo. Yo lo voy a firmar como abogada, pero también como presidenta del Instituto Educa Bien, y por supuesto en defensa de toda la niñez y juventud peruana, porque es algo que no lo debemos permitir. Creo que tenemos posibilidades de tener éxito, en principio porque contamos con la ayuda de Dios, a mí no me cabe la menor duda, porque cuando uno hace lo correcto, Dios está respaldándote, y en segundo lugar porque ya hay precedentes en la jurisprudencia internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando Costa Rica hizo una consulta respecto a si podían incluir en su constitución principios de fe religiosa. La Comisión Interamericana, esto fue en 1984, emitió una opinión extraordinaria, que aquel que tenga interés la puede bajar de la web, que establece que es derecho fundamental de los pueblos fundar sus constituciones y su sistema legislativo en base a los principios de fe religiosa que tiene. Entonces estamos ante un caso de Perú, que es nación cristiana, no le pueden imponer la ideología de género, ni en el sistema educativo tratar de torcer la formación de sus hijos con criterios que transgreden y se oponen a los principios de fe que tenemos. Entonces, por ese lado, esa acción de amparo está ganado. Por otro lado, acaba de salir una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte de Estrasburgo, en la cual 47 magistrados independientes de 47 naciones distintas de Europa han emitido una sentencia ejemplar en la cual establecen
que la pretensión de conseguir la legalización del matrimonio homosexual no tiene ningún basamento en la doctrina internacional de derechos humanos, que no es un derecho humano. Y por tanto, por ejemplo, recuerdo hace poco al cardenal Cipriani lo criticaron duramente porque salió a pedir un referéndum respecto a este tema. Y le dijeron, lo mandaron a leer la Constitución y dijeron que es un tema de derechos humanos que no puede ser llevado a referéndum. Falso, señores. Los que deben leer la Constitución son ustedes. ¿Por qué razón? Porque la Constitución ampara en su artículo 55, incorpora como derecho interno todos los pactos internacionales suscritos por el Perú en materia de derechos humanos. ¿Y saben lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? La Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer. Y esos principios que tienen un basamento en los principios cristianos que la gente no conoce, que los derechos humanos tienen una base absolutamente fundada en los principios y valores cristianos. Y esto ha sido incorporado y reconocido en una sentencia que tiene carácter vinculante por la Corte Europea de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctora Beatriz, que el Señor siga bendiciendo en este trabajo en el Instituto Educando para el Bien. Así que los padres de familia, atentos a este, digamos, manejo a veces diabólico de estos ministerios. Que Dios la bendiga. Y muchas gracias, Padre. Que Dios bendiga al canal Juan 19 y que me lo bendiga a usted. Muchas bendiciones. Una pausa y retornamos.